Buenos días. Vamos a compartir esta presentación en formato de video. La estamos grabando con la plataforma Zoom, que nos acompañó todo el año para poder cursar la especialización en comunicación pública de la ciencia y la tecnología, que en este año 2020 dictó la Facultad de Exactas y de Ciencias Sociales y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y este trabajo se generó en el marco del cierre del seminario de Introducción a la Sociología de la Ciencia, dictado por la profesora doctora Cecilia Hidalgo. El trabajo que les voy a presentar lo denominé Agronomía Postnormal, y un poco lo subtitulé como Ciencia de Transición para pensar la adaptación de la agronomía a un nuevo paradigma. El trabajo quedó para mí como una especie de rompecabezas a medio armar, sostenido desde las teorías de la ciencia postnormal y parches, le digo yo, cosas que fui sacando de algunas otras materias de la especialización. Me gusta generalmente ponerme bajo la advocación de alguien que me acompañe en la presentación, y elegí para eso a Jorge Luis Borges, a quien admiro, y una frase que me pareció que estaba muy en línea con la temática de este tema de la ciencia postnormal. He conocido lo que ignoran los griegos, la incertidumbre. Escribió Borges en un cuento de la Lotería de Babilonia, que está en el libro Ficciones de 1941. Y aquí lo ilustré con una hermosa pintura de Betty Alonso, que es una pintora porteña. Así que le pido eh, que me acompañe aquí Jorge Luis en la presentación. La presentación está hecha desde la visión de un profesional de las ciencias agrarias, un ingeniero agrónomo como en mi caso, que después de 30, 35 años de carrera nos toca vivir cambios muy profundos que tienen que ver con un cambio en la percepción pública de la agricultura en general y del rol de los profesionales de la agricultura en particular. Ha habido desde ya algunos años a esta parte distintos emergentes, le digo yo, de conflicto político y social que involucran a la agricultura. Los intenté enumerar aquí un poquito, quizás me olvide alguno, pero creo que los principales están en esta lista. ¿Qué genera conflicto entre la agricultura y la sociedad en el comienzo del siglo XXI? Bueno, hay conflictos que tienen que ver con deterioros en los recursos naturales, especialmente el agua y el suelo. Hay conflictos por una afectación a la biodiversidad que la agricultura puede generar. Hay cuestionamientos a la manipulación genética, a alimentos artificiales o no naturales, o distintas denominaciones que se le ponen a algún tipo de alimentos que supuestamente no son naturales. Todo lo que tiene que ver con los organismos genéticamente modificados, y en general el uso de biotecnología en general suele estar bajo distintos grados de controversia y discusión. La contaminación y el uso indiscriminado de fitosanitarios y fertilizantes también, la producción de gases de efecto invernadero, sobre todo por justamente la aplicación de fertilizantes y por la producción de metano del ganado vacuno, posibles afectaciones sobre la salud de comunidades y consumidores, y incluso algunas cosas que tienen más que ver con lo social, como atribuirle responsabilidades a la agricultura acerca de los precios de los alimentos, supuestamente por especulación, ¿no? Este es un listado
de puntos de conflicto donde la agricultura está claramente bajo la lupa de las sociedades. Este es un paradigma relativamente nuevo, es un paradigma que los profesionales de mi generación estamos viviendo en plena etapa de cambio y con severos problemas de adaptación por parte tanto de los agricultores como de los mismos profesionales, ¿no? Que nos encontramos un poco descolocados ante este cambio y esta aparición de tantos frentes conflictivos en la producción. Hay algunas cosas interesantes para ver que expresan este cambio de paradigma, ¿no? Todos los años, hace ya 13 años, el foro de Davos, el foro que se reúne todos los meses de enero en Davos, en Suiza, y que es un foro donde están, digamos, un poco los principales pensadores de la economía más ortodoxa, se podría decir, tienen reservado un lugar para la evaluación de riesgos que puedan afectar la economía global en distintos planos. Ese análisis de riesgo tiene, digamos, como metodología de trabajo durante todo el año una serie de reportes que los expertos en riesgo aportan a este foro que en el mes de enero se muestra un poco como producto de la consolidación de todas esas opiniones de los expertos en riesgo. Como les decía, hace 13 años que se lleva adelante este trabajo y mide y, por supuesto, clasifica los riesgos por dos variables, las dos variables claves de los eventos de riesgo, que son básicamente la frecuencia con que un evento de riesgo puede suceder y la intensidad que puede tener ese evento si efectivamente sucede. Ese foro publica todos los años este reporte que acá están viendo. Este es el último del año 2020, ya en pocas semanas vamos a tener el del año 2021, que va a ser muy interesante para ver porque vamos a ver qué dicen de la falta de previsión lo suficientemente enfática del problema de la pandemia. Si uno mira en este reporte del año 2020, va a encontrar la presencia de la posibilidad eventual de epidemias, pero no con la relevancia suficiente como para haber podido anticipar lo que pasó este año 2020. Así que va a ser muy lindo e interesante mirar un poco cómo estos, entre comillas, gurúes explican un poco cómo falló, digamos, este radar, ¿no? Que pretende anticipar el tema de los riesgos. Lo cierto es que este reporte, desde hace 13 años, viene evaluando riesgos y en los últimos años particularmente, en este gráfico que pretende mostrar los distintos riesgos, cada puntito que se ve acá, distinto color, es un tipo de riesgo, cómo se ubican de acuerdo a la perspectiva de los expertos en los cuadrantes de acuerdo a el impacto que ese riesgo puede tener y la probabilidad de que ocurra. Este cuadrante de acá arriba, donde están señalados estos 4 riesgos particulares, es el cuadrante más complicado, porque es el cuadrante donde se combinan más alta probabilidad de ocurrencia y más alta incidencia, ¿no? Estos riesgos que están acá, según los expertos, son riesgos que tienen buena probabilidad de ocurrir y además, si ocurren, realmente generan un impacto muy importante. Los 4 riesgos que yo marqué ahí son 4 riesgos que tienen a la agricultura como protagonista. ¿Eh? Fallas en la adaptación al cambio climático, pérdida de biodiversidad, colapso de ecosistemas, eventos climáticos extremos, están de alguna manera relacionados de una manera o de otra con la agricultura. Y fíjense dónde están. Están en el cuadrante más
críticos, como les decía recién. Si uno mira acá, no van a poder leer lo que dice, pero no importa porque lo que quiero mostrarles es cómo desde el año 2007 hasta el año 2020, los distintos riesgos han venido eh, cambiando en cuanto a sus colores. Los colores que vemos acá, fíjense, hasta el año 2016 más o menos, los colores que están acá son colores que no son verdes, la mayoría son de azules, naranjas, rojos, que significan riesgos económicos, o riesgos sociales, o riesgos políticos, o riesgos relacionados con conflictos bélicos. Las cajitas verdes son los riesgos de naturaleza ambiental. Y lo que está acá arriba es la evolución de los 5 principales tipos de riesgo en función de su probabilidad de ocurrencia. Y lo que está abajo es la evolución de los distintos tipos de riesgo año por año según su impacto. Están rankeados los primeros 5 riesgos por probabilidad y los primeros 5 riesgos por impacto para cada año, de 2007 hasta ahora. Fíjense cómo llegamos a los últimos años, donde, por ejemplo, para este año 2020, los 5 riesgos eran de origen ambiental, en cuanto a probabilidad de ocurrencia, y en cuanto a impacto, 3 de los primeros 5 también eran ambientales, ¿no? Yo lo que digo con este gráfico es, evidentemente, la perspectiva de riesgos se ha pintado de color verde ambiente, ¿no es cierto? Es decir, los expertos han venido mirando, eh, prospectando riesgos ambientales por encima de otro tipo de riesgos. En ninguno de los dos rankings, de hasta 5, la posición 5, figura una epidemia. Si bien está en el ranking de los primeros 10, no en el ranking de los primeros 5. Por eso les decía que va a estar bueno mirar el reporte que va a salir en las próximas semanas, enero de 2021, para ver un poco qué explicación se le encuentra a esta falla en cuanto a la perspectiva. Pero es un tema lateral a donde quiero ir con esto. Esto significa que para los que estamos jugando en la agricultura en los últimos años, hemos visto cómo cada vez que de alguna manera estos rankings se pintan de verde, atrás de esto hay impacto sobre las agendas de las políticas públicas mundiales, de los organismos internacionales, que empiezan a poner foco, como le decía recién, empiezan a poner lupa en los procesos de la agricultura, y entonces empieza a bajar una presión que la agricultura no conocía. ¿Cuál es la respuesta a este paradigma? Bueno, hay respuestas que niegan un poco esta situación, otras que descalifican, son más agresivas, y una que quizás la más frecuente es recurrir a la ciencia, ¿no? Cuando a la agricultura se la cuestiona, eh, puede pasar algo de esto. Situaciones extremas, ¿no? No son las más comunes, pero hay situaciones de negación, eh, situaciones, como les decía, de descalificación, eh, una especie de reacción agresiva a este cuestionamiento, y creo que la mayoría de los profesionales y de las organizaciones de la agricultura eh, intentan, para responder estos cuestionamientos, recurrir a la ciencia. A la ciencia, entre comillas, vamos a ver a qué ciencia un poquito más adelante. La verdad es que muchas veces, la mayor parte de las veces, pareciera que ninguno de estos caminos da un nivel de respuesta esperable. Es obvio que con la negación y con la descalificación no se podría llegar a ningún lado. Pero lo más desconcertante es que la ciencia, como la conocemos, tampoco nos está ayudando. Hace muy poquitos días en Argentina, una legislación para
aplicación de productos fitosanitarios en la provincia de La Pampa estableció una normativa absurdamente restrictiva, a pesar de que los jugadores que participaron en la negociación aportaron un cuerpo de evidencia científica muy importante que de ninguna manera justificaba ese tipo de restricciones, ¿no? Zonas donde no se pueden controlar plagas con productos químicos, zonas donde la producción queda totalmente desamparada sin ninguna herramienta alternativa. Eso es lo peor. Pero otra vez, esto es una anécdota nada más. Es un ejemplo nada más de cómo la ciencia no se están sirviendo. La política pública no escucha a la ciencia como nosotros la veníamos conociendo. En muchos casos pareciera que no. Y eso es muy desconcertante y muy frustrante. Y un poco es lo que motiva esta presentación. Entonces, ¿a qué modelo de ciencia estamos yendo a buscar? Cuando empecé a leer y este curso me empezó a presentar bibliografía relacionada con otra manera de ver la ciencia, empecé a preguntarme si no tenemos que abrir un poco el juego y tratar de analizar y entender a qué modelo de ciencia vamos a buscar. Seguimos yendo a buscar el mismo modelo de ciencia que no nos está alcanzando para responder las preguntas o abrimos el juego a algún otro modelo. La ciencia que vamos a buscar es la ciencia que derivó de la revolución científica, el método científico, lo que se llama ciencia moderna, ¿no? La que tuvo su correlato en la verdad, la que edificó y formó a los estados-nación modernos del siglo XX, donde la verdad justamente quedó basada eh, en la ciencia, en esa ciencia moderna que tiene como correlato el bien, ¿no? El bien formalizado en el Estado. Aún con situaciones que no puedan ser explicadas por la ciencia, aún en esas situaciones, la, la teoría aportada por Thomas Kuhn permitió aislar esas situaciones, considerarlas anomalías, atribuirles digamos, algún inconveniente de recursos o de tiempo para que puedan ser solucionadas. Pero bueno, esas anomalías en algún momento, cuando le dediquemos tiempo o le dediquemos el esfuerzo y los recursos necesarios, le vamos a encontrar la respuesta. Esa es un poco la lógica de las anomalías de Thomas Kuhn, que lo que generaron es que esa anomalía de alguna manera quede metabolizada en el mismo paradigma de la ciencia moderna, ¿no es cierto? La utilización de alguna fórmula matemática que pueda eh, establecer costos y beneficios de desconocer algo y igual llevarlo adelante, es parte de esta lógica. Algunas frases que me impactaron mucho, no las conocía. Eh, el libro del universo está escrito en términos matemáticos y quien no los encuentre estará en un laberinto oscuro. Frase atribuida a Galileo, un poco más adelante, al principio del siglo XX. Einstein también dejó una frase famosa: Dios no juega con dados con el universo. Todas frases de un paradigma donde eh, las cosas son de una manera matemática, por decirlo así,
Y si hay algo que no podemos explicar es simplemente porque aún no lo conocemos, nada más que eso. Esto era un poco lo que se llamó eh, el paradigma del actor racional, ¿no? Rational Actor Paradigm. El Estado moderno derivado de ese paradigma tampoco juega la lotería con los ciudadanos. A partir de este paradigma es donde salen las estadísticas nacionales, ¿eh? El producto de la ciencia validada por el Estado. No me había dado cuenta nunca que la palabra estadística y Estado tienen la misma raíz y que de alguna manera significan las aritméticas del Estado. En este paradigma no hay incertidumbre, sino indeterminación. No es que eh, simplemente no determinamos cómo son las cosas, pero dennos tiempo, dennos recursos y lo vamos a determinar. No hay incertidumbre allí. La pregunta así, media grosera, es, ¿esas anomalías se volvieron normales? ¿Dejaron de ser anomalías? Bueno, pareciera que en los últimos años eh, algunos matices de la vida social, económica, política, eh, muestran algunos signos de que esto puede estar cambiando. ¿Sí? La incertidumbre, de alguna manera, es moneda corriente en la vida del planeta en el siglo XXI, pareciera. Acá hay preguntas, yo no las tengo las respuestas, pero hay un montón de preguntas que quiero dejar escritas. Algún día buscaré la manera de encontrar una respuesta o posibles respuestas. ¿Hay más incertidumbre realmente o estamos más sensibles a la incertidumbre? ¿Cuáles pueden ser esas causas de que estemos más sensibles a la incertidumbre? Por estrés de recursos, el planeta está colapsado en cuanto a los recursos, las disponibilidades y las demandas. Y se nota. Cuando la población de la Tierra era muchísimo más pequeña, los recursos no eran tan escasos, o no parecían ser tan escasos. Puede ser que el exceso de información, la tecnología que hoy nos permite circular información de una manera absolutamente desbordada para nuestra capacidad de procesamiento, ¿puede ser eso que nos genera incertidumbre? ¿Podemos tener exceso de expectativas o expectativas distintas a las que habitualmente la humanidad tenía? Estamos demasiado conectados, demasiado interconectados. Acá también quiero dejar un caminito abierto para por ahí investigar, ¿no? Para mí es muy útil siempre el análisis de Maslow, ¿no? Esa pirámide, ¿se acuerdan? De jerarquías que Maslow elaboró a nivel de individuo, pero que entiendo también es factible que aplique a nivel social. En general, la población de la Tierra, por suerte, ha atravesado, después de la Segunda Guerra Mundial, un largo periodo de, en términos generales, una gran prosperidad que nos ha traído hasta por lo menos el inicio de esta pandemia que estamos atravesando a una situación en donde muchos millones de personas fueron trepando un poquito esta pirámide de jerarquías. Y cuando los humanos tenemos algunas necesidades básicas satisfechas, empezamos a querer otras y a pensar otras, ¿no? Más relacionadas
con el desarrollo personal, la autoestima, cuestiones más espirituales, que quizás pueden ser que eso cambien las expectativas que podemos tener. Seguramente no serán las mismas cuando estamos acá abajo de la pirámide y con dolor de panza porque no podemos comer, a las expectativas que podemos tener en un nivel de jerarquía más alto, ¿no? Visto desde mando. Es nada más que otro caminito que abro así de costado para considerar si es que esto tiene algo que ver en esta pregunta de si hay más incertidumbre o somos más sensibles a la incertidumbre. Acá es donde un poco el seminario me, me pegó bastante fuerte, que es en este desarrollo de las teorías de la ciencia postnormal, ¿no? Estos trabajos de Silvio Fontowicz y Jerome Ravetz de la década del 90, realmente me impactaron por el enfoque que un poco me vino a complementar esta desorientación a la hora de buscar respuestas en la ciencia tradicional. Eh, Pareciera ser que en las últimas décadas, desde que eh, la humanidad tomó, digamos, la potencial y nefasta capacidad de autodestruirse, producto de una capacidad bélica desde lo nuclear, por ejemplo, o desde que la humanidad empezó a sentir el estrés ambiental por la explotación desmedida de los recursos, pareciera ser que esto desestabilizó fuertemente la percepción de la incertidumbre. Esto es una posible respuesta a todas esas preguntas que yo venía formulando en los slides anteriores. Esto fue lo primero que me atrajo un poco de lo que leí de los trabajos de Fontowicz y Ravetz y Jerome Ravetz. Y aparte me gustó también esto de, bueno, lo llamamos incertidumbre, ¿no? A la falta de certeza, pero que en realidad hay muchas cosas ahí mezcladas, que está bueno empezar a abrir un poquitito, ¿no? Porque no solamente es la incertidumbre como la falta de certeza general, sino que hay cuestiones que son difíciles de medir o no hay vistas de poder medirlas, ¿no? Lo que se llama inconmensurabilidad, la sensación de cosas, de que hay cosas que quizás las conocemos muy bien, pero no las podemos controlar, o tenemos la sensación de que no las controlamos, que es muy, muy angustiante. La indeterminación, la complejidad, el hecho de que los problemas en general de la economía, de la sociedad, de la ciencia, de la tecnología, son complejos, son realmente complejos, justamente contrastando con la ansiedad que tenemos los seres humanos por entender rápido y fácil. La ambigüedad, cosas que se comportan en un momento de una forma y en otra de otra, es muy desconcertante eso también. Y la volatilidad, ¿no? El cambio a lo largo del tiempo de determinadas variables. El brusco cambio de determinadas variables en poco tiempo. Todo esto realmente hace una caracterización que es muy inquietante, muy angustiante y que puede explicar, de cierta forma, eh, la falta de paciencia, la
ansiedad del común de la gente ante determinados problemas. ¿Mm? Justamente siguiendo con estas lecturas de la ciencia postnormal que pude complementar con algunos videos y el conversatorio de Silvio Funtovics acá, que Cecilia nos invitara, que se llevó a cabo hace poquitas semanas eh, a través de la Secretaría de Tecnología de Ciencia y Tecnología de Córdoba, creo que lo organizaba. Eh, ese conversatorio me aportó un montón de ideas, me llevó a ver otros materiales también audiovisuales de presentaciones de Silvio Funtovic, y entrando un poco en su literatura, eh, el paso siguiente fue entender estas características, ¿no? Que tienen lo que los autores llaman el mantra de la ciencia postnormal, ¿no? 4 características que un poco perfilan a situaciones en donde la ciencia moderna o la ciencia tradicional empieza a ser agua, y donde la aplicación de estos conceptos de la ciencia postnormal realmente es interesante de evaluar. Este mantra, esta caracterización se da cuando hay hechos inciertos, no hay certeza de cómo son, cómo se comportan determinados fenómenos. Además, hay valores en disputa, es decir, no es un hecho desconocido y que relativamente neutral e inocuo, sino que si determinamos que sea de una manera o de otra, los intereses que afectan son muy diferentes. Hay mucho en juego y además se requieren tomar decisiones. No podemos dejarlo a un costado y esperar más adelante. Toda esta conjunción es una conjunción eh, realmente inquietante, sobre todo para los decisores políticos, ¿no? Para los que tienen que tomar decisiones. Acá es donde estamos en un momento ideal para entender esto por este paradigma, eh, esta situación de la pandemia que nos ha tocado en 2020. Todos los atributos de este mantra de la ciencia postnormal aplican perfectamente en esta pandemia, donde hemos sido testigos todos los días y creo que por unos cuantos meses más podemos seguir siendo de hechos inciertos, ¿sí? Que se están tratando de dilucidar, errores permanentes de los expertos, idas hacia adelante y hacia atrás, y sabemos todo lo que está en juego con esto, ¿no? La economía del mundo, y la salud y la vida o la muerte de millones de personas, con lo cual de esto se desprende la necesidad de tomar decisiones urgentes. Esta pandemia es excelente como contexto para entender esta teoría. Y esto también aplica a los problemas ambientales en el siglo XXI, ¿no? Donde esas verdades indiscutibles que teníamos en la ciencia moderna no son fáciles de consolidar y de aplicar a problemas ambientales muy complejos, como pueden ser, por ejemplo, el cambio climático, donde hay una enorme cantidad de factores que pueden estar afectándolo y que nos va a llevar realmente mucho tiempo poder construir principios sólidos más parecidos a los de la ciencia moderna. Acá es donde justamente
Funtovich y Ravitz proponen a la ciencia postnormal como un abordaje diferente, donde quizás uno de los principales elementos novedosos es no quedarnos con los expertos validados por las metodologías de la ciencia moderna, sino abrir el espectro a otros expertos que quizás no tienen el mismo paradigma de formación, a los cuales estos trabajos llaman comunidad de pares ampliada, ¿no? Comunidad de pares ampliada. Enriquecer el análisis, el debate, la negociación de los temas complejos con visiones ampliadas de lo que es la ciencia tradicional. Bueno, justamente esta característica de proponer la inclusión de esta comunidad de pares ampliados asume, digamos, algunos preceptos para que efectivamente esa comunidad de pares ampliados sea eficaz, sea eficiente y sea de alguna manera lo que pueda venir a contribuir a buscar soluciones. Entre ellos es el asumir el respeto mutuo en estas comunidades ampliadas, ¿no es cierto? Voy a volver sobre este tema del respeto mutuo, poniéndome un poquito en abogado del diablo de esta teoría. Me gustó mucho el hecho de que los autores de esta teoría no la proponen como algo superador o algo excluyente de teorías anteriores, ¿no? Este concepto de que este abordaje postnormal es perfectamente complementario a lo que llaman ciencia aplicada y consultoría profesional, ¿no? Como tres áreas distintas, donde distintos abordajes pueden tener soluciones ad hoc ideales para situaciones diferentes. Eso me pareció muy interesante. Bueno, me adelanto un poquito porque este gráfico donde digamos, la toma de decisiones y la incerteza de los sistemas como ejes de este gráfico permiten bosquejar acá un poquito cómo estas tres abordajes de la ciencia pueden convivir aplicándose a situaciones diferentes, ¿no? Ciencia aplicada digamos, en situaciones de menor incerteza, consultoría profesional en situaciones un poco más complejas y en situaciones de alta incertidumbre y de alta urgencia de decisión o de sensibilidad de decisión, la ciencia postnormal. Me interesó mucho cómo abrir distintos ecosistemas de análisis para cada situación. En este concepto de la comunidad de pares extendidos, vuelve el trabajo a mencionar, como antes había mencionado, al respeto mutuo de los participantes de esos foros a perspectivas legítimas. Este es otro término que resalté, así como el del respeto mutuo, para un poquito más adelante volver un poquito en este sentido. Justamente la propuesta de ampliar la visión es la convocatoria a instituciones, movimientos,
sociales y culturales más amplios que los expertos a la definición de la ciencia moderna. Acá también está bueno mirar un poco el ejemplo del COVID y lo que ha pasado, por lo menos en Argentina, donde yo he estado más, digamos, he sido, en mi caso, por lo menos lo que he visto de aquí, de Argentina, como ese comité de expertos epidemiólogos, perdón, y, y expertos científicos que quedaron como especie de héroes al comienzo de la pandemia, en el mes de marzo, abril, se fue a medida que avanzó la pandemia y a medida que el control no aparecía, se fue desdibujando, ¿no? Y cómo quedó evidenciado que hubo algunas respuestas que ese grupo de expertos pudo ofrecer a un problema tan complejo como el de este virus, pero evidentemente hubo un montón de otras preguntas que no pudieron responder y probablemente haya sido por la falta de otras disciplinas en esos grupos de expertos. Eh, También me gustó mucho en la literatura de esta teoría el concepto de que este contexto de incertidumbre, así para llamarlo un poco a todas esas componentes que vimos, no es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad. Ha habido muchos episodios donde paradigmas muy, muy sólidos han dejado de serlo y han dado lugar a otros. Y sobre todo me interesó mucho pensar en esas situaciones entre dos paradigmas, ¿no? Esas transiciones, que son muy complicadas, porque pareciera ser que el espíritu humano no nos llevamos muy bien con justamente la incertidumbre, la falta de certezas. Nos cuesta mucho esas situaciones donde todavía lo viejo está vigente, lo nuevo está ahí dando vuelta y no se termina de definir, ¿no? Esa situación de transición es muy complicada, es muy complicada. Y está bueno darse cuenta en el área donde uno le toque trabajar. Esto es lo que yo veía cuando al principio les contaba el desconcierto que veo por ahí en la agricultura, en los agrónomos, ¿no? Este desconcierto de que no entendemos cómo se están moviendo las cosas. Alguien que nos explique qué está pasando. Esta transición me gusta entenderla como tal. No es la primera vez que pasa, no va a ser la última. Probablemente sí a nivel de generación, pero si uno mira en perspectiva la historia de la ciencia, eh, ha habido muchísimos cambios de paradigma donde se movió, ¿no? Hubo una especie de terremoto a los conceptos sobre los cuales estaba parado el mundo científico y tecnológico. Por lo cual, una de las digamos, primarias conclusiones, que las pocas que creo que puedo sacar, es empecemos a pensar en esta situación como una transición. No esperemos soluciones definitivas, entendimientos totales, eh, sepamos convivir con cosas que no las vamos a ver resueltas, tratemos de convivir con eso. Me parece que esa es una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta. Acá es donde me pongo un poquito en abogado del diablo de esta teoría. Y me aparecen algunas dudas. Me quedé con la sensación de que la teoría plantea una serie de supuestos demasiado, entre comillas, y perdón, ingenuos. Hablar de respeto, hablar de legitimidad de las partes, por supuesto que es ideal, pero, y acá pongo en juego un poco varios años de experiencia, en
estar metido en temas de conflictos ambientales, por ejemplo. No todos los que jugamos esos debates vamos con respeto y vamos con legitimidad. Y es normal que eso pase, ¿no es cierto? Un poco la naturaleza del espíritu humano. Me gustaría poder leer más sobre el concepto del oportunismo. El concepto del oportunismo, tuve oportunidad, valga la redundancia, de haberlo estudiado en el contexto de la economía institucional, de los economistas institucionales, Ronald Coase, Oliver Samuelson, que ellos, para analizar la economía, no dejan de lado el oportunismo que hay en cada individuo, ¿no es cierto? La característica de free rider, de subirnos gratis arriba de algo, sin vocación genuina por el problema, sino porque ese problema nos lleva a algún lugar que nos interesa. Esto lo he visto en negociaciones eh, ambientales donde algunos jugadores se suben al problema porque los lleva a un lugar que quieren ir, pero lo que menos les interesa es el problema de fondo. Y eso me deja digamos, una duda, ¿no? Con respecto a esta metodología de pares ampliados. El concepto que le escuché a Silvio mencionar varias veces de fábrica de incertidumbre también es una cosa preocupante, ¿no? Para esta teoría, porque ahí sí estoy de acuerdo, o sea, creo que uno puede fabricar incertidumbre con muy malas intenciones. Y bueno, eso también puede ser un flanco débil, ¿no? De tener en ese concepto de pares ampliados a fabricantes de incertidumbre. Y también me dejó pensando algunas herramientas de la teoría, ¿no? Como por ejemplo el concepto del principio de precaución, ¿no? Y sobre todo lo que me ha tocado vivir en el tema de OGM, ¿no? Organismos genéticamente modificados, que ya en la Argentina llevan 25 años, poco más, y que han demostrado que el principio precautorio tiene sus amplias posibilidades de fracaso, y un fracaso irreversible, porque un principio precautorio mal utilizado puede generar un daño que luego no se recupera más. Y en ese sentido me tomé un par de filminas para pensar en ese principio precautorio usado de una forma en Europa en la década del 90, a partir de la década del 90, y sus políticas restrictivas para los OGMs, y por contrario, lo que pasó en Argentina o en América en general, con políticas no restrictivas para los OGM, aunque sí bien reguladas, y que después de 25 o 30 años ya de historia, de uso, permiten hacer un análisis ex post, ¿no? Del principio de precaución. Y todo lo que podría haber quedado en el camino como diferencia. Ese principio precautorio, que puede ser entendido como una herramienta de la ciencia postnormal, como una herramienta de abordaje en situaciones conflictivas y de alta incertidumbre, en la Argentina, en la década del 90, con los OGM no se aplicó, o se aplicó de una manera bastante racional, digamos, eh, generando un marco de regulación que hoy, 25 años después, es claramente un sistema regulatorio
bastante ejemplar en todo el mundo. ¿eh? Hay decenas de países en el mundo que copian la regulación argentina para biotecnología. Eh, y eso tuvo que ver con haber tomado una decisión en los años 90 con el tema de OGM. No es que se permitieron libremente, se permitieron bajo un sistema de regulación. Y ese sistema de regulación tuvo repercusiones, digamos, en el desarrollo que tuvieron los OGM en la agricultura argentina. Un montón de beneficios y también perjuicios, obviamente, pero me permito considerar que esos perjuicios no fueron por la naturaleza de un organismo genéticamente modificado, fueron por la aplicación de una tecnología X, que podía haber sido de cualquier otra naturaleza, y haber generado impacto, como todas las tecnologías, ¿cierto? En Argentina, eh, los organismos genéticamente modificados, digamos, dejaron a la economía argentina entre soja, maíz y algodón. Eh, Después de 25 años, 127 mil millones de dólares. Eh, una adopción casi total para maíz, para algodón y para soja. En soja, especialmente, una altísima innovación en muy poco tiempo, una altísima incorporación en muy poco tiempo. Beneficios repartidos para los productores, para el Estado, para los fabricantes de semillas, obviamente, para los fabricantes de agroquímicos también. Eh, Acá destaco el beneficio del Estado a través de los ingentes volúmenes de ingresos fiscales que este aumento de producción generado por estos organismos lo benefició. No todas son cosas buenas. Los OGM en Argentina eh, generaron muchas consecuencias, buenas y malas, algunas. Fueron una herramienta fundamental para tener siembra directa y poder ser hoy un referente mundial en secuestro de carbono, en el marco del cambio climático, en tener una agricultura de conservación como pocos lugares del mundo, un cuidado de los suelos como pocos lugares en el mundo, haber revertido procesos de erosión hídrica gravísimos. Eso fue gracias a la siembra directa y ahí fue fundamental la soja RR. Como consecuencia negativa, haber tenido bajos índices de rotación, mucha soja, lo que normalmente se llama sojización, más de una superficie de soja más alta de la recomendable, pero no solamente por los OGM, sino por políticas que no supieron incentivar otro tipo de cultivos. Expansión en zonas marginales, que puede haber generado daños importantes en el medio ambiente y en algunas poblaciones también. Pero también, por otro lado, el uso de más herbicidas, que volúmenes más altos de herbicidas, que podría ser una mala noticia, pero de mucha menor toxicidad. ¿eh? Las especies tolerantes a herbicidas, especialmente soja, se disparó el consumo de glifosato, pero con un producto que es muchísimo menos tóxico que los herbicidas que usábamos en la época previa a la soja OGM. Muchos menos insecticidas usados por los maíces, algodones y sojas BT, Bacillus thuringiensis, que generan toxina para controlar insectos y no aplicamos insecticida en ese caso. Un impacto sobre la extracción de nutrientes en el suelo, sobre todo fósforo. Ese es un impacto negativo. Y un deterioro de las herramientas biotecnológicas por resistencia de malezas de insectos por mal uso, por malas prácticas de utilización. Responsabilidad de los agricultores y de mis colegas por la falta de criterio a la hora de usar esas tecnologías que han generado
resistencia de malezas importantes y de insectos también. Del otro lado del Atlántico, en Europa, con una política de principio precautorio diferente, donde la regulación, donde no se valoró a la regulación como una aplicación de ese principio de precaución, eh, quedó una tecnología obsoleta, 25 o 30 años retrasada, que hoy los mismos europeos eh, lamentan, como el ministro de Ambiente de Gran Bretaña, que hace algunos pocos años consideró a Europa como el Museo de la Agricultura, por no haber tenido decisiones un poco más audaces en la aplicación de tecnología, como es el caso de los OGA. 25 años después, con un análisis ex post, si quieren, con el diario del lunes, vemos cómo la aplicación del principio precautorio puede generar caminos muy diferentes. No, ni siquiera menciono uno bueno u otro malo, muy distintos. Está bueno empezar a mirar para atrás estos caminos porque ya hay mucha experiencia, han pasado muchos años. No estamos en 1990. Pocas conclusiones tengo, ¿no? Pero muchas preguntas. ¿Estaremos en una transición entre un tipo de ciencia y otra nueva? Bueno, permitámonos pensar, que quizás sí. Y entonces abramos algunas otras puertas. Eh, ¿Esta transición será la ciencia postnormal? Yendo específicamente a la agronomía, las respuestas que necesitamos, ¿no estarán quizás más alineadas con las características de una transición? ¿No tendremos que dejar de dar por absolutamente válido la respuesta de la ciencia moderna? ¿No podremos ir a abrir alguna otra puerta relacionada con teorías más parecidas a esta de la ciencia postnormal? Yo digo que si lo vemos de esta manera, podemos entender que estamos en una transición, que todo parece inestable, que eso no es una situación cómoda, pero si la reconocemos como tal, nos permite relajarnos un poco más y abrir un poco más las posibilidades de solución o de convivencia. Quizás tenemos que dejar de lado la palabra solución, sino la convivencia hacia una solución. Yo digo, es probable que esto dure mucho tiempo. ¿Habrá que acostumbrarse a esta inestabilidad? Me parece que sí, pero bueno, lo dejo como pregunta. Eh, y vuelvo a lo que habíamos dicho antes, ¿no? No es la primera vez que pasa. Nuestra generación es la primera vez que lo vive, pero si miramos para atrás, esto ha pasado otras veces. Y por lo tanto, la principal conclusión es hacer un esfuerzo por adaptarse. Bueno, nada más. Les agradezco el tiempo que se tomaron para ver este video y espero poder discutirlo en clase. Gracias.